Durante 5 años en Acción de Gracias, mi hermana llamó bastardo a mi hijo. El año pasado, frente a todos, lo llamó un error al que alimentamos. Le pedí que lo repitiera. Mi hijo de 7 años le hizo una pregunta que la hizo huir. Brenda se levantó a la cabecera de la mesa de mi padre con un cuchillo de mantequilla en la mano, golpeó su vaso de agua 2 veces y comenzó las presentaciones. Lo hacía cada día de Acción de Gracias. Una mesa plegable pegada a la buena. 2 tartas enfriándose en el aparador. 17 parientes con los tenedores ya en alto, más mi hijo y yo, y mi hermana paseando su voz por la habitación como una mujer que da un recorrido por una casa que le pertenece. Mark, mi marido. Hallie, mi hija, 4º grado, todos sobresalientes. Papá, obviamente. Mamá, la tía Carol, que condujo desde Cantón bajo la lluvia. Su mano recorrió la curva de la mesa. 19 platos sobre ella. Yo había preparado los 19. Había salido del turno en el hospital a las 11 de la noche anterior y empecé el caldo a medianoche, y había subido lo último por los escalones del porche de mi padre en 2 viajes esa mañana, mientras Mark sostenía la puerta con el pie y me decía que la salsa olía como el año pasado. Su mano se detuvo al final de la mesa, y ese es el bastardo. Leo tenía 7 años. Su mano izquierda estaba en la mía bajo el mantel, donde había estado desde que nos sentamos, y su mano derecha sostenía un tenedor en alto porque le habían dicho 2 veces que esperara la bendición. Nadie se movió. La tía Carol se estiró para coger los arándanos. Entonces Hallie levantó la vista de su plato con la barbilla grasienta y preguntó, ¿qué es un bastardo? Y mi hermana le respondió. Se volvió hacia su hija de 9 años y usó la voz paciente, la voz de leer un cuento, y lo dijo lo suficientemente lento como para que un niño pudiera escribirlo. No es un primo, cariño. Es un error al que alimentamos. La mano de Leo se apretó en la mía. No un apretón suave, sino un agarre, del tipo que un niño hace en un muelle. Mar resopló en su cerveza y dijo, no se equivoca. La tía Carol se rió en su servilleta, un ladrido corto, y luego lo cubrió con una tos. Y mi padre, de 69 años, a la cabecera de una mesa que había presidido durante 40 años, miró el pavo que yo había marinado durante 2 días y dijo, comamos antes de que se enfríe. Dejé mi vaso de agua. Puse mi teléfono boca arriba sobre el mantel, junto al salero. Presioné el círculo rojo. Ohio solo necesita que una persona en la habitación esté de acuerdo, y yo estaba en la habitación. Dilo otra vez, dije lentamente. Toda la mesa me oyó. Mi padre me oyó. Brenda tenía su bolso colgado del respaldo de su silla con su sello de notario dentro porque la tía Carol había traído el título de un coche para firmar después de la tarta. Y mi hermana nunca iba a ninguna parte sin su sello. Y me sonrió de la misma manera que solía sonreírme cuando éramos niñas. Y ya le había contado a mamá su versión. Se inclinó hacia adelante y me la dio. Él no es un primo. Una pausa en la que podrías haber aparcado un camión. Es un error que alimentamos. No dije nada. Mantuve mi mano donde estaba. 5 años había venido a esa mesa porque Leo quería un primo. Y un niño al que se le dice que no lo es, lo creerá si la única prueba que tiene es que su madre dejó de traerlo. Y entonces mi hijo bajó el tenedor. Lo dejó plano, como le enseñé. Las púas sobre el mantel. Miró a lo largo de esa mesa a mi hermana, más allá de los buenos candelabros y las 2 tartas. Y le hizo una pregunta. Tía Brenda, si soy un error, ¿por qué necesitabas mi firma? Quiero que entiendan que no sabía a qué se refería. Su silla golpeó el suelo, no se arrastró, golpeó, cayó hacia atrás con su bolso todavía en ella, y el sello tintineó en la alfombra de mi padre, y ella ya estaba en la cocina y fuera por la puerta lateral antes de que Hallie hubiera terminado de darse la vuelta para mirar. Mi padre se levantó. No miró a Leo. No me miró a mí. Salió tras ella. Cogí la salsera, que estaba vacía, y la llevé a la cocina, porque para eso estoy yo. Y me quedé en el fregadero mirando por la ventana que hay encima, mientras mi hermana se apoyaba en el guardabarros de su coche con ambas manos.
Y mientras mi padre abría la puerta del copiloto y metía la mano en la guantera y sacaba una bolsa de banco azul con cremallera y la guardaba dentro de su abrigo, la tía Carol dijo, bueno, que alguien pase los panecillos. Leo volvió a coger su tenedor porque nadie le dijo que no lo hiciera. Mi hermana no volvió a esa mesa durante 35 minutos. Cuando lo hizo, no se sentó. Se quedó de pie junto al aparador cortando la segunda tarta, y la cortó en 9 trozos para 19 personas, y el servidor se le cayó de la mano y de la alfombra 2 veces antes de que Mark se lo quitara y terminara. Eso fue el último día de Acción de Gracias. Fue el 27 de noviembre. Y he pensado en esa bolsa todos los días desde entonces. Y quiero ser honesta con ustedes sobre lo que hice a continuación, porque no fue gritar y no fue llorar. Comí. Serví tarta. Lavé los platos de mi padre en el fregadero de mi padre durante 1 hora y 12 minutos. Y cuando Brenda volvió a entrar, le dije que el relleno había salido seco. Y ella dijo que siempre sale así. Leo había firmado algo. Tenía hasta abril para averiguar qué. Y Brenda tenía hasta abril para volver a firmarlo. Mi nombre es Mónica. Tengo 31 años. Dirijo la cocina de un hospital donde doy de comer a 406 personas al día. Y durante 5 años, mi familia ha estado diciendo a una sala llena de parientes que me alimentan. Si esa frase les ha hecho apretar la mandíbula, quédense conmigo. Esta tarda 1 año en aterrizar y aterriza sobre más de uno de ellos. Y si se suscribieran antes de que lleguemos a la parte en la que un sello sale de un bolso, lo tomaría como una amabilidad. Esto es lo que sabía conduciendo a casa esa noche, y era casi nada. La ruta 18 estaba mojada. Leo tenía un plato de sobras en su regazo bajo una toalla de papel, y no había dicho una palabra desde que pasamos las sábanas. En el espejo, podía verlo girando algo entre sus dedos. Amigo, no estoy en problemas, dijo. No era una pregunta. Había decidido que no iba a ser una pregunta. No estás en problemas. Dijo que era un trabajo secreto de mayores. Lo levantó para que pudiera verlo con los faros del coche de detrás. Un bolígrafo de plástico blanco barato con un clip azul y letras impresas a lo largo del cuerpo. Dijo que estaba ayudando a la familia. ¿Todavía estoy ayudando? Me detuve en el aparcamiento de un centro de jardinería cerrado, puse el coche en punto muerto y me di la vuelta en mi asiento. La impresión en el bolígrafo decía Bacairi Credit Union y debajo, sucursal de la Ruta 8, y debajo, un número de teléfono. Cuéntame sobre el trabajo, dije. Me lo contó. Había sido en primavera, pensó, porque todavía llevaba su chaqueta ligera. La tía Brenda lo recogió de la guardería un jueves, lo que nunca sucedía, y le compró un batido en el lugar con la vaca en el letrero. Y luego entraron en algún sitio con una cuerda de seguridad y una señora detrás de un cristal, y el abuelo Walter ya estaba allí con su chaqueta buena. Le dieron a Leo una tarjeta para que escribiera su nombre. Escribió Leo. Y la señora dijo que su E estaba al revés y se rió de él de forma amable. Así que lo escribió de nuevo debajo y lo hizo bien. La tía Brenda dijo, buen chico. La tía Brenda dijo, no se lo digas a tu madre porque es una sorpresa y las sorpresas solo funcionan si no las cuentas. Lo había guardado durante 8 meses. 8 meses. Un niño al que llaman el bastardo en la mesa de su propio abuelo guardó un secreto para la mujer que lo llamaba así porque una tarde ella lo necesitó y se sintió como ser necesitado. Dije, estabas ayudando. Ya has terminado de ayudar. Yo me encargo. Vale, dijo. Y luego, después de 1 milla, ¿puedo quedarme con el bolígrafo? No, dije. Necesito tomarlo prestado. Te lo devolveré. Tengo ese bolígrafo en un cajón ahora mismo. Era en ese momento lo único que mi hermana le había dado a mi hijo. 3 días después, el domingo, me llamó 11 veces entre el mediodía y las 4. No contesté. Estaba en el trabajo cubriendo una baja, preparando 300 bandejas de pavó que se habían pedido en julio. Y cada vez que el teléfono se iluminaba en el acero inoxidable junto al riel de los pedidos, uno de mis cocineros lo miraba y luego me miraba a mí y yo decía, saca la siguiente rejilla.
A las 4:19, dejó de llamar y en su lugar envió un mensaje de texto. Mónica, estaba borracha y fui horrible y lo siento. Déjame darte $2000 para Leo por Navidad. Solo haz que deje de decir eso en las reuniones familiares, por favor. No es lo que pareció. Lo leí 2 veces, de pie en la cámara frigorífica con la puerta apoyada en mi hombro. 11 llamadas es pánico. $2000 es una cifra. Nadie ofrece una cifra por algo que no es lo que pareció. Le hice una captura de pantalla. Luego volví a la línea y terminé mis rejillas. Y en mi descanso, me senté en mi coche en el aparcamiento de empleados y llamé al número impreso en el bolígrafo de un niño. La línea de fraudes de Vaca Irí estaba cerrada hasta el lunes. La grabación me dijo que mi llamada era importante. Escribí las horas en el dorso de mi mano con un Sharpie, como hago con todo lo que me niego a olvidar, y me quedé allí con el motor apagado hasta que las ventanas se empañaron. El lunes, la mujer de fraudes me pidió el número de seguro social de Leo y su fecha de nacimiento. Y luego se quedó en silencio el tiempo suficiente para que pudiera oír cómo su teclado se detenía. Señora, dijo, ¿qué edad dijo que tiene? Permítanme retroceder porque necesitan saber por qué una mujer dejó que alguien llamara a su hijo así durante 5 años y sigue apareciendo con 19 platos. Tenía 23 años cuando lo tuve. Su padre es un hombre llamado Ryan P. que trabajaba por temporada en la cantera y que dejó este condado 3 semanas antes de que Leo naciera y nunca regresó, nunca llamó, nunca firmó nada. Hay un espacio en blanco en el certificado de nacimiento de mi hijo donde va un nombre. En mi familia, ese espacio en blanco se convirtió en un título de trabajo. Mi madre dejó de exponer mis fotos escolares. Mi padre me dijo una frase en el aparcamiento del hospital. Ya sabes lo que dirá la gente. Y luego no dijo nada más al respecto durante 8 años, lo que en la familia Miller cuenta como generoso. Y Brenda, que tenía 31 años ese año y estaba casada y luchando y acababa de ser pasada por alto en la oficina de impuestos por segunda vez, encontró algo en lo que podía ser mejor. Nunca había sido mejor que yo en nada. Así que hice lo que hace la más joven. Me hice necesaria. Aprendí a cocinar como cocinaba nuestra abuela y luego mejor, y traje la comida, y la subí por las escaleras yo misma, y me senté donde me pusieron. Había 16 sillas buenas en el comedor de mi padre. Ha habido 16 desde que tengo memoria, y la mesa plegable al final acoge el exceso, y cada año desde que Leo pudo sentarse a una mesa, uno de nosotros ha comido en la silla plegable de aluminio del garaje, la que tiene las correas verdes agrietadas y la pata que se mueve en una alfombra. Era mía todos los años. Nadie la asignaba. Simplemente siempre estaba junto a mi sitio cuando entraba de la cocina con la salsa. Y cada año Brenda decía, tenemos que conseguir una de verdad. Y cada año no lo hacíamos. La abuela Rose solía arrastrarla a mi lado a propósito. Se sentaba en ella con el plato en las rodillas y le decía a mi padre que la cabecera de la mesa está donde quiera que venga la comida. Murió en marzo de 2024. Después de eso, nadie se sentó a mi lado. Esa es la razón por la que seguí yendo. No la silla. La idea de que si dejaba de llevar a mi hijo, habrían ganado la discusión sobre lo que era sin tener que hacerla en voz alta. Quiero decirles el minuto exacto en que eso terminó, porque no fue en la mesa. Fue el lunes, 1 de diciembre a las 8:52 de la mañana en mi coche con una mujer del departamento de fraudes de una cooperativa de crédito en el altavoz. Señora, me aparecen 3 cuentas asociadas con ese número de seguro social, dijo. Una cuenta de ahorro abierta en marzo pasado. Una visa abierta en abril y un préstamo personal con firma de miembro abierto en mayo por $15,000. Una pausa. La cuenta de ahorro tiene un titular conjunto llamado Theodore R. Miller. Las otras 2 están solo a nombre de su seguro social. Tiene 7 años. Lo entiendo. Tenía 6 en marzo. Señora, dijo ella, voy a necesitar que venga. La sucursal de la Ruta 8 de Vaca Irí Credit Union tiene una fila para 4 personas y un cuenco de caramelos de mantequilla en el mostrador. La oficial de fraudes se llamaba Yvonne Price, y llevaba un cardigan y gafas de lectura en una cadena de cuentas, y puso 3 fotocopias en el escritorio frente a mí y las giró para que pudiera leerlas al derecho. La primera era una tarjeta de firma de membresía con fecha del 6 de marzo.
Había 2 firmas en la casilla de abajo. La de arriba era la letra de imprenta de un niño pegada a la línea, Leo, con la E al revés, y alguien había trazado una ligera X a lápiz sobre ella. Debajo, en la segunda línea, las mismas 4 letras de nuevo. Correcto. Más lento. La O cerrada con demasiada fuerza. La siguiente firma en la tarjeta pertenecía a Brenda M. Kessler, titular conjunta. La tercera línea decía adulto patrocinador y el nombre de mi padre estaba en ella. Walter R. Miller con la misma letra apretada que había firmado mis boletines de notas. Un menor puede tener una cuenta conjunta con un miembro adulto. Yvonne dijo que es muy normal. Lo hacemos para abuelos constantemente. Deslizó la segunda página. Este es el consentimiento paterno. Era un formulario de media hoja. Mi nombre estaba escrito a máquina en la parte superior. Mónica J. Miller, madre con custodia. En la parte inferior había una firma que no era mía y nunca había sido mía. Mi M es una cordillera. Esta M era un garabato con un bucle. Y a su lado, presionado en el papel con la fuerza suficiente para dejarlo en relieve, un sello redondo y morado. Brenda M. Kessler, notaria pública, Estado de Ohio. Mi comisión expira el 11 de junio de 2026. Ella misma lo notarizó, dije. Yvonne se quitó las gafas. Notarizó su propio formulario de consentimiento. Dije para su propia cuenta con su propio nombre en la casilla de titular conjunto. Señora, dijo Yvonne, quiero ser cuidadosa con lo que le digo antes de que nuestro investigador examine esto. Entonces diga la tercera página. La tercera página era el préstamo. Préstamo personal con firma de miembro de $15,000 el 8 de mayo a nombre de Theodore R. Miller con una fecha de nacimiento escrita a máquina que lo haría tener 24 años. 60 pagos, 3 de ellos realizados. Nada desde agosto. Pregunté qué pasa con un préstamo que deja de pagarse. Se da de baja, dijo. Y se reporta. ¿Reporta dónde? A las 3 agencias de crédito. Me miró por encima de sus gafas. Señora, bajo ambos nombres. Así que en algún lugar de una base de datos que lo seguirá en cada solicitud de apartamento y cada préstamo de coche y cada trabajo que haga una verificación. Mi hijo de 7 años tenía un historial de crédito, 3 líneas de crédito, $19,268 vencidos, un archivo más antiguo que su foto de clase de segundo grado. Hice 3 cosas esa tarde antes de permitirme conducir a casa. Y quiero ser específica sobre ellas porque durante los siguientes 9 meses, no hice nada a lo que no pudiera ponerle una fecha. Inicié un congelamiento de consumidor protegido para mi hijo en las 3 agencias, lo cual un padre tiene derecho a hacer y que requiere una copia certificada de su certificado de nacimiento, una copia de mi licencia y un mes de espera por agencia. Presenté un informe de robo de identidad en el sitio web de la Comisión Federal de Comercio desde mi teléfono y escribí el número de caso en el dorso de mi mano bajo el sarpie del domingo. Y escribí a mano en el reverso del membrete de la propia sucursal una solicitud de copias certificadas de cada documento con el número de mi hijo, y volví a entrar y hice que Yvonne sellara mi copia con la fecha. La comisión de mi hermana estaba en el sitio web del secretario de Estado en unos 9 segundos porque cualquiera con un teléfono puede buscar un notario en este estado. Lo que yo quería era la otra cosa. Así que conduje a la oficina del registrador del condado en East Market y le pregunté a un empleado al respecto. Ese es el libro del notario. Dijo su diario. Nadie lo guarda en el juzgado. Ella lo guarda en su escritorio. Se supone que debe anotar cada cosa que sella. Masticó su chicle. Te sorprendería cuántos no lo hacen. Brenda llevaba uno. Brenda llevaba uno hermoso. Nos lo había mostrado en Pascua hace 3 años. Un libro de contabilidad negro encuadernado con una cinta. Y le había dicho a la mesa que un diario de notario es lo único que se interpone entre este país y el caos. No fui a buscarlo. No entonces. Algo así solo puedes pedirlo una vez y lo pides a través de alguien con un número de colegiado. Conduje a casa y le preparé a Leo un sándwich de queso a la parrilla y lo corté en diagonal porque esa es la única forma correcta. Y mientras él comía, me senté frente a él y no dije una palabra sobre nada de esto.
Me preguntó si íbamos a casa del abuelo por Navidad. Dije que aún no lo sabía. Dijo, Hal va a tener un teléfono. Hay una caja de zapatos en el estante superior de mi armario con gomas elásticas alrededor. Todo el mundo tiene una. La mía tiene el brazalete del hospital de Leo, el contrato de arrendamiento del apartamento en Riewood y 8 años de cualquier cosa que viniera en un sobre con ventana. Encontré lo que buscaba a la 1 de la mañana en el suelo de mi armario con la luz encendida y tuve que sentarme en la alfombra cuando lo hice. Primavera de 2022, un aviso del Servicio de Impuestos Internos, una página generada para el año fiscal 2021. Mi declaración había sido rechazada electrónicamente. El número de seguro social del dependiente que figuraba en mi declaración ya había sido reclamado en otra declaración aceptada para ese año. Recordé la llamada telefónica al respecto, de la forma en que recuerdas un olor. Había llamado a Brenda porque Brenda hacía los impuestos de todos. Brenda trabajaba en Branton Loomis y tenía una placa. Y Brenda había suspirado como suspiraba y dijo, «Oh, cariño, es el fallo. Han estado haciendo eso toda la temporada. Es un problema de la base de datos con los nombres con guión. Nuestro nombre no tiene guión». Me dijo que lo imprimiera y lo enviara por correo de la manera antigua y que no me preocupara por la lentitud del reembolso. Y lo hice. Y fue lento y llegó. Y le compré a Leo una cama con barandilla. Había contestado el teléfono con un tono. Esa es la parte que seguí repasando en el suelo de ese armario. No la mentira, el tono. Ella sabía lo que era esa carta antes de que terminara de leérsela porque ella era la que la había hecho existir y tenía una frase preparada. Presenté una solicitud de mis propias transcripciones de impuestos a la mañana siguiente. Formulario 45506T, uno por cada año desde 2020 hasta 2024. Y como no confiaba en nada que pasara por las manos de un miembro de la familia, pedí que me las enviaran a mi dirección del trabajo, a la atención del gerente de cocina, donde se firma el correo. David me dijo más tarde que buscar, pero lo encontré antes de que me lo dijera porque no era sutil. Tardaron 29 días. Vinieron en un fajo con una goma elástica, y las leí de pie en el pasillo del muelle de carga con el compresor de la cámara frigorífica funcionando detrás de mí. Año fiscal 2020. Año fiscal 2021. Año fiscal 2022, año fiscal 2023, año fiscal 2024. Cada año, el mismo código en mi propia cuenta. El dependiente reclamado en mi declaración ya había sido reclamado en una declaración que el servicio aceptó antes que la mía. 5 años. 5 veces alguien había llegado primero al número de seguro social de mi hijo en febrero, mientras yo todavía esperaba mi W2. Mis transcripciones no dicen quién. Mis transcripciones no pueden decir quién, pero tengo un teléfono en la mano cada febrero cuando la misma mujer envía las mismas 3 palabras al mismo chat grupal. Y las palabras son, abro temprano. 5 días de acción de gracias, 5 presentaciones, 5 veces se levantó en esa mesa y le dijo a 17 personas que mi hijo era un error que alimentaban mientras le decía al gobierno federal por escrito, bajo pena de perjurio, que él vivía en su casa. Porque eso es lo que requiere la reclamación. No amor, no sangre, residencia, más de la mitad del año bajo su techo comiendo su comida. Le habían pagado por alimentarlo. Cada abril durante 5 años, le habían pagado por alimentar a un niño que nunca había pasado una noche en su casa. Y luego, cada noviembre, se había levantado y había hecho una broma al respecto frente a él. Me senté en una caja de leche volcada en ese pasillo y no lloré porque Rico apareció por la esquina con una bandeja de hotel y tuve que decirle que la sartén basculante estaba averiada y que retuviera la salsa para las bandejas de las 4. Pero hice una cosa antes de volver a la línea. Le envié un mensaje de texto a mi hermana. ¿Vas a hacer mis impuestos de nuevo este año? Respondió en 90 segundos. Por supuesto que sí. Siempre lo hago. ¿Te quiero? La oficina de David Vance está encima de una tienda de audífonos y cobra $250 la hora y no acepta un anticipo de menos de 3.000. Le llevé una bolsa de supermercado de plástico con todo dentro y él lo dispuso en su mesa de conferencias en filas como un hombre haciendo un rompecabezas por color de borde. Estuve en silencio durante mucho tiempo. Luego acercó una página y puso su dedo en el sello morado.
Esto, dijo, es lo que la acaba. El préstamo es más grande. El préstamo es dinero. El dinero es una pelea. Golpeó el sello 2 veces. Una notaria no puede notarizar un instrumento en el que tiene un interés beneficioso. Ella es la titular conjunta nombrada en el documento que notarizó. Eso no es un área gris, señora Miller. Esa es la primera página del manual. Y si la firma de arriba no es suya, entonces lo que notarizó es una falsificación que necesitaba para sí misma, lo que la convierte en principal, no en testigo. ¿Qué le pasa a ella? ¿A su comisión? El secretario de Estado la revoca. Se reclinó. ¿A su carrera? Tiene un número de identificación de preparador de impuestos. El Departamento de Justicia puede acudir a un juez federal bajo la sección 7407 y prohibirle que vuelva a preparar una declaración por dinero. Y el servicio puede retirar ese número la misma semana. ¿A su libertad? Eso depende de un fiscal y de lo bueno que sea su abogado. Pero la falsificación y el robo de identidad de un menor en este estado es un delito grave. Y la parte del menor no es un adorno. Es un factor de sentencia. Le pregunté qué tenía que hacer. Nada rápido, dijo. Esa es la parte difícil. Tienes un patrón de 5 años y un documento sólido. Y un patrón vale más que un documento si puedes demostrar que sigue en marcha. Me miró por encima del rompecabezas. ¿Sigue en marcha? Me acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que va a hacer mis impuestos de nuevo. David Vance se quitó las gafas y las limpió con su corbata durante un rato. Señor Miller, dijo. Voy a decir algo y luego voy a decir la versión ética de ello. El algo es déjala. Esto es lo que no hice, y me costó más que cualquier cosa que hice. No le dije a mi padre lo que estaba construyendo. Lo guardé durante la Navidad, que pasamos en mi apartamento, solo nosotros, con un árbol de $9 del aparcamiento de Kroger que Leo eligió porque era el más feo, y dijo que alguien tenía que hacerlo. Lo guardé durante el Año Nuevo, cuando Brenda publicó una foto de su familia en pijama de cuadros a juego y la tituló, Todos los que alimento. Lo guardé mientras mi padre me llamaba el 2 de enero y me decía con la voz que usa para las frases de aparcamiento que lo que sea que pasó en la mesa ya había terminado y que no íbamos a discutirlo de nuevo. Se disculpó, dijo. Me ofreció $2,000. Eso es una disculpa, Mónica. ¿De ella? Eso es una disculpa. Le pregunté qué sacó de su guantera. La línea permaneció abierta. Podía oír la televisión en su estudio. El hombre del tiempo, el que dice sistema Clipper. Eso es asunto suyo. Mi padre dijo, tú estás en la tarjeta, papá. ¿Qué tarjeta? Adulto patrocinador. Dije, Bacairi, el 6 de marzo. ¿Tu letra? He reproducido su respuesta quizás 600 veces porque es lo que tendré que explicarle a mi hijo algún día. Dijo que era para que tuviera algo. Mi padre dijo, para que tuviera un comienzo. Dijo que tú serías demasiado orgullosa. Y luego dejó de pagarlo en agosto. No sé nada de agosto, dijo. Y colgó. Y mi padre es un hombre que nunca ha colgado un teléfono. Hallie cumplió 10 años el 24 de enero. Hubo una fiesta en el lugar de las camas elásticas en Cleveland, Massillon Road y Leo había estado hablando de ello desde que la invitación llegó a su carpeta en Navidad porque Hallie le había dicho en Navidad que podía estar en su equipo para la parte del balón prisionero. La invitación nunca llegó. Me enteré al recogerlo un viernes de otra madre en la fila de coches que dijo, qué bien que todos los primos puedan estar juntos, y luego hizo una cara como si hubiera pisado algo. Llamé a Brenda desde el aparcamiento de la escuela con Leo en el asiento trasero y el teléfono sin altavoz. Lo mantenemos en familia. Mi hermana dijo sartenes de fondo. Un perro. No lo conviertas en un problema. Hola familia, Mónica. Se cerró un armario. ¿Quieres que lo diga delante de tu hijo o quieres dejarlo pasar? Lo dejé pasar.
Dije bien y colgué y llevé a mi hijo al lugar de las camas elásticas de todos modos y pagué $12 por una hora de salto libre un sábado por la tarde mientras las salas de fiestas estaban llenas y él saltó solo en la esquina más alejada donde van los niños pequeños y cada pocos minutos se detenía y miraba a través del cristal la sala con los globos. De camino a casa dijo, hice algo malo en Acción de Gracias. Me detuve. Tengo una regla sobre mentirle a mi hijo, que es que no lo hago. Y hay una regla sobre el peso, que es que no pongo el mío sobre él. Hiciste exactamente lo correcto, dije. Hiciste una pregunta verdadera. Los adultos se caen cuando haces eso. Y no es tu culpa que no estén bien atornillados. Lo pensé. ¿Está la tía Brenda en problemas? Todavía no, dije. Eso es lo último que le dije a mi hijo al respecto durante 5 meses. Y necesito que te aferres a la palabra todavía porque el 14 de febrero, llamé a mi hermana y le pregunté con mi voz más amable si podía hacerme un hueco antes de la hora punta. 3 días antes de esa llamada, el 11, la consejera de la escuela primaria Fairlawn dejó un mensaje de voz preguntando si podía ir a mi conveniencia, que es lo que dicen las escuelas cuando no es conveniente en absoluto. Su oficina tenía un puff y un póster de un volcán de dibujos animados etiquetado con sentimientos. Tenía una carpeta. La giró para que pudiera leerla al derecho, que es la segunda vez en 10 semanas que alguien me hacía eso. Era una hoja de trabajo. El segundo grado estaba haciendo una unidad sobre familias, y la pregunta en la parte superior decía, mi familia me cuida al debajo, con la letra de mi hijo a lápiz, con las letras mayúsculas que todavía no puede dejar de usar en medio de las palabras. Mi mamá alimenta a 400 personas en el hospital y también me alimenta a mí. Mi otra familia me alimenta porque soy un error. Para eso están. La consejera dijo que había sido muy pragmático al respecto. Dijo que le había hecho una pregunta después y la había anotado porque pensó que la querría exactamente y la leyó de su bloc de notas. Le preguntó si un error puede ser deserrado o si se queda así para siempre como un tatuaje. Dije gracias. Dije que me encargaría en casa. Dije que no necesitábamos una remisión. Le pregunté si podía quedarme con la hoja de trabajo y ella dijo que me haría una copia y yo dije, no, me gustaría la original, y me miró por un segundo y luego me dio la original. Me senté en mi coche en el espacio de visitantes con ese trozo de papel en el volante y el motor apagado y quiero ser honesta sobre lo que pasó allí porque es la bisagra de todo el año. Dejé de estar enfadada. La ira me había llevado a un mostrador de fraudes, a la mesa de conferencias de un abogado y a 3 congelamientos de crédito. La ira es ruidosa y también es rápida y se consume. Lo que vino después fue silencioso y tenía un calendario en sus manos. Tenía un patrón de 5 años, un consentimiento falsificado con su propio sello, un préstamo cancelado, un informe federal de robo de identidad y un abogado que me había dicho que la parte difícil era ir despacio. Y tenía una hermana que presentaba los impuestos de todo el mundo la primera semana de marzo de cada año, como una mujer que va a la iglesia. Miré la letra de mi hijo y dije en voz alta en un coche vacío, vale, ese es todo el anuncio que hice. Ese es el único que recibió nadie. Luego conduje a casa, le preparé un sándwich de queso a la parrilla y le dije que su hoja de trabajo estaba mal y que íbamos a arreglarlo y que la parte de arreglarlo era mía y la parte de tener 8 años en abril era suya. El 14 de febrero, llamé a mi hermana y le pregunté con mi voz más amable si podía hacerme un hueco antes de la hora punta. Quiero ser cuidadosa al describir la siguiente parte porque es la parte en la que parece que me rendí y necesito que sepan que nunca escribí una palabra que no sintiera. Le dije que había estado en un mal momento desde Acción de Gracias. Eso era cierto. Le dije que había pasado diciembre asustándome con cosas que encontré en internet. Eso era cierto. Le dije que papá tenía razón en que la familia no podía soportar otro año así y que estaba cansada y que quería ir y que ella hiciera mis impuestos como siempre y que me gustaría que estuviéramos bien. Todo eso también era cierto. De la misma manera que una fotografía de una esquina de una habitación es cierta, ella lloró. Mi hermana lloró por teléfono durante 4 minutos. Y luego dijo, sabía que te darías cuenta. Siempre lo haces. Y ahí estaba. El tono de 2022, el que tiene una frase preparada.
su oficina en Branton Loomis era un cubículo con una placa con su nombre y una ventana que daba al aparcamiento de un centro comercial, y tenía un plato de caramelos, y en la pared detrás de ella, en un marco negro, su comisión de notaria con el sello del Estado. Hizo mi declaración en 20 minutos. Cabeza de familia, un dependiente, deducción estándar, el crédito por ingreso del trabajo al que califico con un salario de gerente de cocina. Luego se detuvo con la mano en el ratón. Voy a dejar a Leo fuera, dijo. Me obligué a mantener mi expresión facial. ¿Por qué? Porque tu cuenta está marcada, cariño, por ese lío de 2021. Si lo ponemos, se rechaza de nuevo y esperas 9 meses por tu dinero. Ya estaba haciendo clic. Y vi cómo mi estado civil cambiaba en su pantalla de cabeza de familia a soltera. Lo arreglaré por mi parte como la última vez. De todos modos, obtendrás más de vuelta de esta manera debido a cómo se aplica el crédito. Esa es una frase que una persona dice en voz alta solo si nunca le han hecho una pregunta de seguimiento en toda su vida. Dije, vale. Firmé la autorización que me pasó por el escritorio. Y luego le pedí las 2 cosas por las que había venido. Hay una cosa más y ya he terminado. Dije lo del banco con su nombre. Su mano se detuvo. Brenda, no voy a pelear por eso. No quiero saber por qué. Quiero su nombre fuera. Tiene 7 años. Sea lo que sea, quítalo y nunca volveré a mencionarlo en casa de papá ni en ningún otro sitio. Se podía ver cómo sucedía en su cara. Alivio con una base sólida. Pensó que acababa de comprar todo el año por el precio de una llamada telefónica. Eso es todo, dijo. Eso es todo. Los llamaré el lunes. Se rió y se reclinó y dijo la cosa que escucharé en mi cabeza por el resto de mi vida. Dios, Mónica, todo eso por una cuenta de ahorros. Una más, dije. Escríbemelo. Solo una frase para que pueda mostrarle a papá que lo dejo pasar y que deje de llamarme. Y mi hermana, que nunca iba a ninguna parte sin su sello, que le había dicho a toda una mesa de Pascua que un diario de notario es lo único que se interpone entre este país y el caos. Sacó una hoja de su propio membrete de la impresora y escribió 4 líneas diciendo que las cuentas de Vaca Iría abiertas a nombre de Theodore R. Miller fueron abiertas por ella, que se pondría en contacto con la cooperativa de crédito para eliminarlo, y que asumía toda la responsabilidad por los saldos. Lo firmó, y como firmar no es suficiente para una mujer como mi hermana, metió la mano en su bolso y lo selló. Luego me lo entregó por el escritorio con 2 dedos, de la forma en que le entregas una servilleta a alguien. Lo puse en mi bolso junto a la hoja de trabajo de mi hijo y conduje a una tienda de UPS e hice 3 copias certificadas y le envié una a mi abogado con una hoja de portada y no sonreí hasta que estuve de vuelta en el coche porque esto es lo que mi hermana iba a hacer el lunes. Iba a llamar al departamento de fraudes de Vaca Irí Credit Union en una línea grabada para pedirles que eliminaran el nombre de un niño menor de un préstamo personal cancelado de $15,000. Y ya había un expediente abierto bajo ese número de seguro social con un informe federal de robo de identidad y mi declaración jurada y una fotocopia de un formulario de consentimiento paterno que ella había notarizado para sí misma y una nota de que la madre con custodia había solicitado cada documento por escrito. No le dije eso. No se lo dije a nadie. Solo le pedí que hiciera la llamada. Yvonne Price me llamó el jueves, 5 de marzo a las 7:40 de la mañana mientras contaba una entrega de leche. Señor Miller. Dijo, no puedo discutir las comunicaciones de otro miembro con usted. Lo entiendo. La llamo para decirle que nuestro investigador ha remitido el expediente. Dejé el portapapeles sobre las cajas. ¿Remitido a quién? Eso sí puedo decírselo, dijo. La oficina del sheriff del condado de Summit, delitos financieros, y debido a la documentación de la cuenta, también hemos hecho un informe a la división de notarios del secretario de Estado. Una pausa. Y te juro que su voz cambió de forma. Señora, alguien se pondrá en contacto con usted. Puede que tarde un poco. Esto lleva tiempo. Dije, gracias. Y colgué y firmé por 40 galones de leche al 2%. Y luego entré en el almacén seco y me quedé entre los estantes durante exactamente 1 minuto.
Y luego salí y le dije a Rico que faltaban 2 cajas de leche y que llamara al proveedor. La mecha se encendió el 5 de marzo. No pasó nada durante 8 semanas. Esa es la parte que nadie te cuenta. Haces lo más difícil que has hecho nunca. Le entregas a un extraño una carpeta que tardaste 3 meses en construir y luego el mundo no hace absolutamente nada y tu familia sigue cumpliendo años. El 22 de marzo, mi madre cumplió 66 años y fui y llevé un pastel que hice desde cero y la fuente de asar de la abuela Rose con un lomo de cerdo dentro. Esa fuente es de hierro fundido con tapa y pesa 11 libras vacía y es lo único de Rose que tengo porque era la única que la quería. Después de la cena, Brenda se quedó en la cocina de mi madre con un paño de cocina y dijo, tan fácil como el tiempo. Deberías dejarme la fuente de la abuela. A Hallie le está empezando a gustar la cocina. Hallie tenía 10 años y nunca había encendido una estufa en su vida. Dije, claro. La lavé, la sequé y la aceité con una toalla de papel como me enseñó Rose. Y llevé a mi abuela al coche de mi hermana y la puse en su maletero. Y dije, gracias por invitarnos. Y lo dije en serio porque necesitaba que cada persona en esa casa se fuera a la cama esa noche segura de una cosa, que me había rendido. Mi padre me acompañó a mi coche. Tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta y se quedó allí mientras Leo subía atrás y luego dijo, esa es mi chica. Esa es la Mónica que conozco. Buenas noches, papá. ¿Hiciste lo correcto? Dijo, verás, las familias se doblegan. Lo miré un segundo más de lo necesario, su chaqueta buena, la de la cooperativa de crédito en marzo. Y pensé en una bolsa azul con cremallera que se guardaba bajo ella bajo la lluvia. Algunas sí, dije, y me subí al coche. El 2 de abril, envié 3 sobres, todos certificados, todos con acuses de recibo verdes, desde la oficina de correos de Riewood en mi hora de almuerzo. El primero fue al Servicio de Impuestos Internos, Fresno, California. Un formulario 14157 de queja contra un preparador pagado y un formulario 14039B por un número de seguro social de dependiente robado con su número de preparador. 5 años de mis transcripciones y una línea al final de la narrativa que David Vance me hizo reescribir 2 veces hasta que no quedó ni un adjetivo. El segundo fue a la División de Notarios del Secretario de Estado de Ohio, una queja con el formulario de consentimiento adjunto, el documento del préstamo que la mostraba como titular conjunta, y una copia de una carta que ella misma había firmado y sellado en febrero. El tercero fue a mi hermana desde la oficina de David, y eran 2 páginas, y no decía nada en absoluto excepto que su cliente estaba representado, y que toda comunicación futura con respecto a Theodore R. Miller debía dirigirse a él. Me quedé en el mostrador y recibí 3 recibos verdes con un sello de fecha y los puse en mi cartera detrás de mi licencia. Ahora hay 9 de esas tarjetas en mi cartera. Toda esa primavera, eso fue lo que tuve en lugar de contarle nada a nadie. Y durante las siguientes 6 semanas, mientras esos sobres hacían lo que hacen los sobres dentro de edificios con banderas, mi hermana tuvo la mejor primavera de su vida. Leo cumplió 8 años el 12 de abril, un domingo, así que hicimos la fiesta el sábado. 4 niños de su clase y un pastel de hoja que decoré a las 2 de la mañana con una manga pastelera del trabajo. Y a las 4:15 llegó el correo y había una tarjeta con un sello de un colibrí. Estaba dirigida al niño Miller, no a Leo, no a Theodore. Mi hermana había escrito el nombre de mi hijo como una categoría con su letra en bucle en un sobre que tuvo que lamer. Él mismo la sacó del montón porque tiene 8 años y el correo con su dirección es un premio gordo. Leyó el frente. Me miró y luego miró a sus amigos en mi cocina con glaseado en la cara. Y tomó una decisión que ningún niño de 8 años debería tener que tomar en menos de un segundo. Dijo, es un cupón. Y lo puso en el cajón con los menús de comida para llevar. Y volvió a salir. Dentro había un billete de $10 y una tarjeta que decía, pensando en ti y una firma, tía B. Puse ambos en una funda de plástico con la fecha escrita. Y no gasté los $10. Y si quieres saber qué hace una persona como yo con una primavera como esa, eso es lo que hace. Lo archiva. 8 días después, mi hermana renunció a su trabajo. Me lo contó la tía Carol, que me llama de vez en cuando porque ha decidido que somos cercanas. Brenda había salido de Branton Loomis un lunes, sin previo aviso,
y había firmado un contrato de arrendamiento de 2 años en la unidad final de Capri Corners Plaza, entre una tienda de vapeo y un lugar que hace cejas. De Kessler Tax and Notary Services. Hizo hacer un letrero en el lugar de vinilo, dorado sobre granate, con notaria pública en su propia línea debajo en letras más grandes que su nombre. Y mi padre puso el dinero, $40,000 contra la casa en Bickford en la que ha vivido desde 1981 y que pagó en 2009. Carol me dijo la cifra 2 veces porque quería que reaccionara. Y cuando no reaccioné, dijo, bueno, está orgulloso de ella. Sí reaccioné. Reaccioné durante unos 4 segundos en mi coche en el aparcamiento del hospital con la mano plana en el volante. Luego hice la aritmética que importaba, que no son $40,000. Es esto. Una persona que firma un contrato de arrendamiento de 2 años y pide un préstamo contra la casa de su padre es una persona que cree hasta la médula que no viene nada. Hizo una inauguración discreta el 2 de mayo. Hay fotografías. Hay una cinta y tijeras con un lazo y 14 personas, incluyendo a mi madre y mi padre y Hallie con un vestido y mi hermana en medio de ellos sosteniendo un par de tijeras como un trofeo y detrás de ella en el mostrador en un pequeño soporte de madera una pila fresca de tarjetas de visita. Mi padre está en la segunda fila. Tiene las manos cruzadas delante y la mira de la manera que yo he querido que me mire desde que tenía 23 años. Sé todo esto porque Hallie lo publicó y porque Leo lo encontró en mi teléfono mientras buscaba el vídeo del dinosaurio. Lo miré durante un rato. ¿Va a ir el abuelo a la nueva tienda de la tía Brenda en lugar de a Acción de Gracias? No, amigo. Porque ahora hay una tienda, dijo, resolviéndolo. Así que tal vez ahí es donde comen. Le dije que Acción de Gracias seguía siendo en casa del abuelo. No le dije que el 2 de mayo. Mientras mi hermana cortaba una cinta, un sobre de Bacardi Credit Union ya estaba en mi buzón en Riewood, a 4 millas de distancia, sin abrir, porque había trabajado un turno doble y aún no había ido a los buzones. Lo abrí esa noche, de pie en el pasillo con las llaves todavía en la mano, determinación de actividad de cuenta fraudulenta. 3 cuentas abiertas el 6 de marzo, el 2 de abril y el 8 de mayo cerradas y canceladas como fraude. Todas las obligaciones del menor Theodore R. Miller anuladas por completo. Solicitudes de eliminación de líneas de crédito presentadas a las 3 agencias de informes de consumidores. Pérdida total para la institución $19,268 remitidos para restitución. Y en la parte inferior, un párrafo que leí unas 9 veces. La documentación obtenida en el curso de esta investigación ha sido proporcionada a la oficina del sheriff del condado de Summit y por separado a la división de la Comisión de Notarios del Secretario de Estado de Ohio. Una comunicación de un miembro con fecha del 16 de febrero se incluye en esa remisión. El 16 de febrero, el lunes que los llamó por mí. Entré y me senté en el borde de la cama de mi hijo mientras dormía con un brazo colgando. E hice la única celebración que hice en toda esa primavera, que fue decir su nombre completo en voz alta en la oscuridad. Theodore Reed Miller no debe nada. No posee nada. 8 años y limpio como una patena. La carta sobre la notaria llegó 13 días después, y no me llegó a mí. Tía Carol de nuevo, por supuesto. Llamó un domingo para preguntar si me había enterado, y luego me lo contó sin esperar. Brenda había recibido una carta de Columbus, algo sobre su comisión. Brenda dijo que era un asunto administrativo, un retraso en la renovación porque su comisión vencía el 11 de junio de todos modos y el Estado era lento y todo el mundo sabe que el Estado es lento. Tiene esa pequeña oficina que dirigir. Carol dijo, no puedes hacer ese trabajo sin el sello. No, dije, no puedes. Hay una sensación específica al saber algo en una familia donde nadie te cuenta nada y no es lo que esperaba. No es poder. Es una especie de soledad con una muy buena vista. Porque sabía lo que era la carta de Columbus, David me había dicho cómo se vería cuando llegara. Notificación de queja, notificación de audiencia, notificación de que una solicitud de renovación había sido suspendida hasta la resolución. Y mi hermana estaba de pie en una plaza entre una tienda de vapeo y un lugar de cejas diciéndole a nuestra tía que era un retraso. Y cada día que mantenía ese letrero encendido, estaba gastando dinero que iba a tener un embargo. No le advertí. Quiero ser clara al respecto porque la gente pregunta. No advertí a mi hermana y no la advertiría ahora.
Pero se advertía a una persona y no fue por su bien. El 29 de mayo, una detective llamada Beverly Oberyn llamó a mi padre a las 8 de la mañana y le pidió que fuera a hablar sobre una tarjeta de firma. Sé la fecha porque me llamó a las 8:20 y la voz de mi padre tenía una grieta en el medio que no había oído desde el aparcamiento. Mónica, ¿qué hiciste? Le di a una cooperativa de crédito los documentos que me pidieron. Dije en diciembre. Dicen que soy un testigo. Eres un testigo, papá. Lo firmaste. Lo firmé porque ella me lo pidió. Lo sé. Respiraba con dificultad de fondo. La televisión, el hombre del tiempo. Me preguntaron por una bolsa, dijo. Y ahí estaba, 6 meses después, a la vista como si hubiera estado en la mesa todo el tiempo. Papá, ¿qué hay en la bolsa? Es un libro de pagos, dijo. Es un libro de pagos y la copia del miembro. La tarjeta, la que escribió mal la primera vez. Se detuvo. Iba a tirarlo al barril de quemar. Mónica, lo cogí para que no hiciera una estupidez. ¿Dónde está ahora? En mi garaje, en la lata de café. Entonces esto es lo único que te voy a decir este año. Dije, no lo muevas. No lo envíes por correo. No se lo entregues a ella. Cuando la detective Oberyn te pregunte dónde está, dile la verdad y deja que venga a buscarlo. Es mi hija. También yo. Dije, no lo dije en voz alta. Nunca en mi vida le he dicho nada a mi padre en voz alta. Estuve en silencio durante mucho tiempo y luego dijo lo único honesto que me dijo entre noviembre y junio. Sé lo que hice, dijo. Solo que no sé cuándo lo hice. La detective Oberyn recogió una lata de café de la marca Folders del garaje de mi padre el 3 de junio. Y dentro, en una bolsa de banco azul con cremallera, había un libro de cupones de pago con 3 talones arrancados y una tarjeta de firma de miembro anulada con el nombre de un niño de 6 años impreso 2 veces. La primera vez con la E al revés. La misma tarde, una carta certificada llegó a la oficina de David Vance de un hombre en Elko, Nevada. David me llamó al trabajo al respecto y dijo, ¿estás sentada? Y yo dije, no, estoy junto a una mesa de vapor. Dilo de todos modos. Esto es lo que había pasado, y necesito que entiendas que pasó por la razón más aburrida del mundo. Para buscar la restitución para un menor y para limpiar la última pieza del expediente de mi hijo, David había necesitado una declaración jurada que estableciera la paternidad o un rechazo documentado. Así que en abril, había hecho lo que hacen los abogados. Envió una carta a la última dirección conocida de Ryan Peterson, a la atención del departamento de nóminas de una empresa de canteras con un formulario y un sobresellado y sin ninguna expectativa en absoluto. Ryan Peterson respondió 4 páginas a mano. Dijo que lo había pensado durante 8 años. Dijo que no pedía nada y que firmaría lo que quisiéramos. Dijo que se había ido en marzo de 2018 y que había pasado 3 semanas en su camión en un aparcamiento de Walmart en Wheeling antes de irse al oeste. Y dijo que la semana antes de irse, había recibido un correo electrónico de mi hermana. Lo había impreso. Envió la impresión. Está fechado el 4 de marzo de 2018 desde su antigua dirección de trabajo, y tiene 2 párrafos, y dice que todos en la familia saben que el bebé no es suyo, que yo había estado saliendo con alguien del restaurante, que los Miller se encargarían de ello. Y que si tenía algo de respeto por sí mismo, no nos haría decírselo a todos a la cara. 9 frases. Eso es lo que se necesitó. No solo llamó a mi hijo un error durante 5 días de acción de gracias. Le construyó uno en 2018 en 9 frases antes de que tuviera cara. Y luego se levantaba en una mesa cada noviembre y cobraba a la familia la entrada para ver lo que había hecho. Leí esas 4 páginas manuscritas en mi coche en el aparcamiento de empleados con la puerta abierta y un pie en el asfalto. Y las leí 2 veces antes de tener que ponerlas boca abajo en el asiento del copiloto. Durante 8 años, había llevado una frase bajo todo lo que hacía. Miró lo que venía y decidió que no valía la pena quedarse. Había construido toda una personalidad a partir de esa frase. Había cocinado para gente que me despreciaba por esa frase. Cada silla plegable en la que me senté porque una parte de mí había estado de acuerdo con el veredicto. No era un veredicto.
Era una falsificación como todo lo demás que notarizó. No le dije a Mason que su padre había escrito. No esa semana. Un niño de 8 años no puede sostener algo así mientras también sostiene una tarjeta de cumpleaños dirigida a una categoría. Lo que hice en su lugar fue más pequeño. Lo llevé a la oficina de licencias un sábado para sacar su tarjeta de identificación estatal, que había estado pidiendo desde que un niño de su clase consiguió una. Y mientras la mujer escribía, le dije, léeme tu nombre completo de la pantalla. Lo leyó. Theodore Reed Miller. Reed era el nombre del padre de la abuela Rose. Dije, tienes 3 nombres y cada uno de ellos es de alguien y nadie puede acortarte en una palabra. Dijo, ¿puedo sacarme la foto sin parpadear? Le dieron un segundo intento. Parpadeó en esa también y se la quedó de todos modos. La comisión de notaria de mi hermana expiró el 11 de junio, y el estado de Ohio no la renovó. La carta usaba la frase pendiente de resolución de la queja, que David dice que son las 4 palabras más caras del código administrativo. Y llegó a una tienda de color granate y dorado donde una mujer tenía 20 meses de contrato de arrendamiento y una fila de clientes que necesitaban cosas selladas. Siguió sellando. Lo sé porque un hombre llamado Oscar, que dirige el lugar de las cejas de al lado, y que nunca me había conocido en su vida, terminó siendo el que lo denunció. Había traído una factura de venta de un coche, y ella lo había hecho con un sello caducado, y le había dicho que la renovación estaba en el correo, y él se había ido a casa y había escrito su nombre en la búsqueda del estado, como puede hacer cualquiera con un teléfono. Y la había encontrado como no en buen estado, y se había asustado por su propio coche y había llamado a Columbus. Eso no es suerte. Eso es lo que sucede cuando una mujer cuya autoridad completa provenía de un círculo morado sigue presionándolo en el papel después de que el Estado le ha dicho que no lo haga. Cada día que mantenía esa oficina abierta, hacía su propio expediente más grueso. El IRS es más lento que un condado y más silencioso que un estado y no llama a la puerta. Escribe. El primer aviso salió en la última semana de junio y no me llegó a mí. Fue a Brenda y Mark Kessler conjuntamente en la casa de Bramblewood y se refería a los años fiscales de 2020 a 2024. Y proponía ajustes a un crédito fiscal por hijos, un crédito por ingresos del trabajo y un crédito por otros dependientes. 5 años de profundidad. Sé los números porque la tía Carol me los leyó del papel en el mostrador de su cocina 2 veces. De la forma en que lee todo. $27.86 en créditos y reembolsos más multas por exactitud más 5 años de intereses. $39.400 solidarios, que es una frase que significa que al gobierno no le importa cuál de ustedes lo siente. Mark Kessler firmó cada una de esas declaraciones. Es un ajustador de seguros público con licencia. Pasa su vida laboral explicando a la gente que una firma es una declaración. Su barco pontón se puso en venta en Marketplace el 28 de junio por $18.600 y se vendió en 9 días. Y quiero decir en voz alta lo que solo le dije a mi abogado. Compraron ese barco en el verano de 2023 con un reembolso. Y el reembolso fue mayor de lo que debería haber sido por una cantidad que puedo nombrar al dólar porque tengo la transcripción. Y la razón por la que fue mayor es que le dijeron al gobierno federal que estaban alimentando a mi hijo. Flotaron ese barco en Port Lax durante 2 veranos con el nombre de mi hijo sosteniéndolo. Empezó a llamarme el 2 de julio. 31 llamadas en 6 días. Luego vino a mi edificio. Estaba en el rellano del 3er piso con 2 bolsas de la compra cuando oí sonar el timbre. Y cuando miré por el hueco de la escalera, mi hermana estaba de pie en el vestíbulo con la mano plana en el panel, presionando todos los botones de la fila. Bajé. No la dejé pasar la puerta interior. Me quedé a mi lado del cristal con la leche sudando a través de la bolsa en mi cadera. Había perdido peso de una manera que no le sienta bien a nadie. Tenía el pelo recogido con la pinza que usa cuando limpia. Me quitaron mi comisión, dijo. Lo sé. ¿Sabes lo que eso me hace? Tengo un contrato de arrendamiento, Mónica. Tengo un contrato de arrendamiento y tengo el dinero de papá en ese lugar. Lo sé. Di algo más. Su mano golpeó el cristal. Di literalmente cualquier otra cosa. Así que dije las 2 únicas frases que había estado llevando desde que un consejero escolar giró una carpeta.
Guardó tu secreto durante 8 meses porque lo hiciste sentir necesitado. Dije que esa es la parte de la que deberías hablar con alguien. Empezó a llorar entonces. Y mi hermana llorando es todo un sistema meteorológico y a través de él dijo que podrías haber venido a mí. Podrías haber venido a mí primero y podríamos haberlo arreglado en familia. Si vine a ti. Dije el 14 de febrero, me dijiste que te dejara manejarlo y luego lo sellaste. Volví a coger mis bolsas de la compra. Mónica, por favor. Por favor. Tiene 8 años. Ni siquiera lo sabe. Lo escribió en una hoja de trabajo, dije, y subí las escaleras. Hay una cosa que no hice, y necesito ponerla aquí en el medio y no al final donde parecería un lazo. David había redactado una carta al Departamento de Seguros de Ohio y a la compañía de fianzas que cubre la licencia de ajustador público de Mark Kessler, exponiendo que un ajustador con licencia había firmado 5 declaraciones federales reclamando a un niño que no vivía en su casa. David dijo que era preciso, que estaba respaldado, y que probablemente acabaría con la carrera del hombre en este estado. Y dijo que si quería que se enviara, saldría el mismo día. Me senté con esa carta durante 4 días. Hallie Kessler tiene 10 años. Tiene una alergia a los frutos secos que la ha llevado en una ambulancia 2 veces. Y el seguro que cubre el autoinyector en su mochila viene a través del empleador de su padre. Le dije a David que no la enviara. No lo hice porque perdoné a Mark Kessler, que se rió en una botella de cerveza y dijo que no se equivocaba. No lo hice porque soy una buena persona. Lo hice porque hay una línea de mi lado de esto y pasa justo donde está la medicina de una niña de 10 años. Y todo el punto de todo lo que hice ese año fue que los niños no pagan por lo que los adultos firman. Todavía debe $39,000. Todavía vendió su barco. Simplemente conserva el trabajo. Y nunca en su vida sabrá por qué. El 9 de julio, llegó una caja de un abogado de sucesiones de Cuyahoga Falls. Yo misma había solicitado el expediente de sucesión de Rose Miller en mayo por la razón más aburrida posible. El proceso de sucesión es público y David quería saber si el nombre de mi hijo había sido escrito alguna vez en algún documento importante de esa familia. Tardó 8 semanas y me costó $60 en gastos de copia. El expediente tenía 4 pulgadas de grosor y casi todo era nada. El testamento, el inventario, la fianza, una lista de $6,000 en bonos de ahorro distribuidos a cada uno de los 2 bisnietos de Rose en la primavera de 2024. Y mi hijo es uno de los 2, lo cual nunca me habían dicho y que es una conversación que tendré con mi padre algún día cuando esté un tipo diferente de cansada y enganchado al interior de la contraportada. Había un sobre blanco liso sellado suave en las esquinas con la letra de mi abuela en el frente. No decía mi nombre. Decía para la que cocina. El memorando de presentación del abogado decía que la difunta lo había dejado en la oficina en 2019 con instrucciones de que se entregara con el expediente y no antes. Lo puse en el cajón con el bolígrafo. Quiero decirles que lo abrí esa noche. No lo abrí durante el resto de ese verano. Me había vuelto muy buena para entonces en no tocar las cosas antes de que estuvieran listas. Y ahora tengo que volver atrás porque me salté algo a propósito y lo he estado saltando durante 10 minutos. Mi padre cumplió 70 años el 20 de junio y la fiesta estaba en el calendario desde Pascua, el Fairlawn Grange Hall, 61 personas, una cafetera alquilada y mi hermana dirigiéndolo y yo no fui. Esa fue la única invitación que rechacé en 8 años. Envié una tarjeta. Trabajé un turno doble y me senté en mi coche después y me permití estar exactamente tan mal como estaba porque mi padre tiene 70 años y solo tiene un número limitado de ellos y porque el hombre que firmó la línea de adulto patrocinador también me llevó a mi examen de conducir. Brenda le había dicho que Leo no vendría. Carol lo dejó escapar por teléfono. Lo mantenemos mayormente para adultos y es mucho para un niño pequeño. Así que me quedé en casa con mi hijo y le preparé el desayuno para la cena, que es su comida favorita en el mundo. Y a las 7:40 de esa noche, mi padre me llamó desde el aparcamiento del Grange Hall con el ruido de 61 personas detrás de él. Se levantó, dijo, delante de todos. Se levantó y me agradeció por creer en ella y les dijo que la oficina va genial. No dije nada. Mónica, dijo mi padre, ¿cuándo va a pasar? Y entendí,
de pie en mi fregadero con el agua corriendo sobre una sartén, que mi padre lo había sabido durante 2 semanas y había ido a su propia fiesta de cumpleaños de todos modos y se había sentado allí y había comido pastel. Yo no decido eso, le dije. Lo hace un fiscal. Pero tú sabes, sé lo que envié por correo y sé cuándo lo envié, dije que es todo lo que cualquiera puede saber. Dijo mi nombre una vez más y luego dijo, hay una silla aquí sin nadie. Y colgó. El gran jurado del condado de Summit emitió una acusación formal el 7 de agosto. 4 cargos: falsificación, manipulación de registros, un cargo menor por poner un sello en un papel en el que no tenía por qué poner un sello, y fraude de identidad con una nota en la exposición de cargos de que la persona cuya identidad se usó tenía 6 años en ese momento. Lo cual no es una decoración. David me dijo que es lo primero que un juez lee 2 veces. El diario también entró en juego. Al final, el sheriff citó el libro de contabilidad negro encuadernado con la cinta, el que mi hermana había sostenido en Pascua y llamado Lo único que se interpone entre este país y el caos, y cada acto que realizó está en ese libro de su propia mano, excepto 2. No hay entrada para el 6 de marzo. No hay entrada para el 14 de febrero. Fue citada, no arrestada. Fue procesada el 12 de agosto en una sala de tribunal con una planta de caucho. Y llevaba el blazer azul marino que usó en el funeral de la abuela Rose, y dijo no culpable con una voz que pude oír desde la 4ª fila, y el juez fijó una fecha de juicio en febrero y le dijo que no notarizara nada. Mi padre se sentó en la 2ª fila con mi madre. Se dio la vuelta una vez. No le di nada porque no tenía nada que darle todavía. El domingo 16, llamó y me pidió que fuera a la casa. Es la familia, dijo. Vienen todos. Carol, los Harrison, tu tío Bill, solo queremos sentarnos juntos, Mónica. Eso es todo. ¿Qué hay sobre la mesa, papá? No respondí por un segundo. Y luego, porque no es un buen mentiroso, me lo dijo. El abogado de Brenda había redactado algo. Una carta de impacto familiar, 17 firmas de los parientes pidiendo al fiscal que considerara que se trataba de un malentendido financiero familiar interno. Que ningún niño había sido perjudicado y que una condena devastaría a una niña de 10 años que no había hecho nada. Querían la mía en la parte superior. Necesitaban la mía en la parte superior porque un caso de fraude con una víctima menor no mejora realmente con 17 personas que no son la madre del menor. Vale, dije que iría a las 4 y que llevaría a Leo, Mónica. ¿Es a quién le pasó? Dije que si 17 personas van a firmar un papel sobre si un niño fue perjudicado, pueden hacerlo con el niño en la habitación. Hice una tarta. Quiero que conste. Hice una tarta de manzana con crema agria y migas de nuez porque soy incapaz de entrar en esa casa con las manos vacías, y Leo la llevó en su regazo en el coche con ambas manos planas sobre el plato. Había 16 sillas buenas y la silla plegable de aluminio del garaje y alguien ya había puesto la silla plegable junto a mi sitio. Me senté en ella. La carta estaba en la mesa en una funda de plástico. Mi hermana se sentó a 3 sitios de distancia con las manos en el regazo y no levantó la vista ni una vez. Mark no estaba allí. Hallie no estaba allí. Mi tío Bill fue el que habló porque en mi familia, la persona que habla es la que tiene menos que perder. Habló de perdón. Habló de cómo el Estado no entiende a las familias. Habló durante 6 minutos y al final, deslizó la funda de plástico por la mesa hacia mí con 2 dedos, de la forma en que le entregas una servilleta a alguien. No la toqué. Saqué mi propio sobre de mi bolso y puse 3 páginas boca arriba en el mantel de mi padre y las giré para que la habitación pudiera leerlas al derecho. La primera era la determinación de Bakairí. 3 cuentas, fraude, $19.268. Obligaciones de un niño de 7 años anuladas. La segunda era la carta de Columbus negándose a renovar una comisión de notaria con las palabras uso no autorizado del sello en el medio y una fotocopia de un formulario de consentimiento paterno con mi nombre escrito a máquina en la parte superior y la letra de otra persona en la parte inferior y un círculo morado presionado con la fuerza suficiente para sentirlo con el pulgar. La tercera era un correo electrónico impreso el 4 de marzo de 2018, de 9 frases, enviado a un hombre en un camión. Nadie leyó esa en voz alta. Carol la leyó para sí misma y se tapó la boca con la mano, y mi tío Bill la leyó 2 veces y luego se quitó las gafas y miró a mi hermana durante mucho tiempo y no se las volvió a poner.
Leo se sentó a mi lado con las manos bajo la mesa y los pies sin llegar al suelo. Esto es lo que voy a firmar, dije. Y puse una cuarta página y esta la había escrito yo misma. Tenía 9 líneas. Decía que no firmaría la carta. Decía que nunca le había pedido a nadie en esta familia que fuera castigado y que nunca le había pedido dinero a nadie en esta familia. Decía que el nombre de mi hijo es Theodore Reed Miller, que nadie en esta habitación lo había usado en 5 años, y que a partir de ese día, nadie en esta familia le hablaría a él o sobre él o le daría una tarjeta hasta que hubieran dicho las 3 palabras en voz alta. Y decía al final que seguiría trayendo comida a esta casa el día que fuera invitada por alguien que pudiera decirlas. Luego dejé el bolígrafo, su bolígrafo, el bolígrafo blanco con el clip azul, y Bakery y Credit Union a lo largo del cuerpo. Que había llevado en mi bolso desde diciembre por una razón que no podría haberte explicado en enero. Eso es lo que firmó, dije. Ese es el bolígrafo. Está en la mesa si alguien lo quiere. La tía Carol empezó a llorar. Mi madre se levantó y fue a la cocina y echó agua sobre algo que ya estaba limpio. Y mi hermana dijo desde 3 asientos más abajo sin levantar la cabeza, Leo, solo una palabra. 8 meses demasiado tarde y en la habitación equivocada y por la razón equivocada. Mi hijo la miró y luego a mí y dijo, ¿puedo tomar tarta? Comimos tarta. Era una tarta muy buena. Nadie firmó nada. Ese es el momento en que se supone que esta historia termina con una mujer conduciendo a casa desde una mesa con la espalda recta. No terminó ahí. Y la parte que viene después es la que todavía no puedo superar sin detenerme. La casa de Bramblewood se puso en el mercado el 12 de agosto. Me enteré de la misma manera que me enteré de todo ese año, que es Carol, y estaba llorando cuando llamó porque había ayudado a Brenda a elegir la pintura de esa casa en 2016. 39.000 al IRS, 19.000 a una cooperativa de crédito que no va a olvidar. Un contrato de arrendamiento muerto en un local de una plaza con 20 meses restantes. Un letrero en dorado sobre granate que una tienda de vinilos cobrará por quitar y $40.000 de la casa de mi padre dentro de un negocio que legalmente no puede realizar la mitad de lo que su propio letrero anuncia. Y había una cosa más y era mía. David había presentado una acción civil en julio en nombre de mi hijo a través de mí como su representante legal porque Ohio te permite hacer eso cuando alguien usa la identidad de un niño. Daños y perjuicios legales, daños y perjuicios reales, honorarios de abogados. La cifra de David era de $41.900. Y dijo que obtendríamos una sentencia. Y dijo que una sentencia es un embargo. Y un embargo sobre lo que el gobierno federal ya había presentado contra esa casa era la razón por la que iba a tener que venderse en lugar de pagarse a plazos durante 6 años. Ese fue mi último movimiento. Lo hice en julio con un bolígrafo en la oficina de un abogado y lo hice a propósito y nunca he pretendido lo contrario. Leo se enteró de lo de la casa un jueves porque Hallie le envió un mensaje de texto desde el teléfono de su madre. 2 líneas. Nos mudamos. Ya no podré ir a Fairlawn. Vino y se paró en el umbral de la cocina con el teléfono extendido frente a él con ambas manos como si estuviera caliente. ¿Es por nosotros? Apagué el fuego. Me senté en nuestra mesa para que mi cara estuviera más baja que la suya, que es algo que hago. Es por lo que hizo tu tía, dije. No por ti. Nunca por ti, pero la parte del dinero. Tiene 8 años. No es estúpido. La parte del dinero somos nosotros. Así que le dije la verdad con las palabras más pequeñas que tenía. Que había dinero que el tribunal decía que le pertenecía porque su nombre había sido usado. Que era suyo. Que tomarlo era la razón por la que la casa tenía que venderse en lugar de conservarse. Lo pensé durante mucho tiempo. Miró el teléfono de nuevo. Luego lo puso boca abajo en la mesa, que es algo que me ha visto hacer 1000 veces y que no sabía que había aprendido. ¿Es suficiente dinero para una habitación? ¿Qué? Para que Hallie conserve su habitación, dijo. ¿Es suficiente para eso? El reloj de la cocina es ruidoso. Sé exactamente lo ruidoso que es porque lo escuché durante mucho tiempo mientras intentaba que mi boca funcionara. Amigo, la tía Brenda dijo que me alimentan. No estaba llorando. Eso es lo que quiero que escuchen. Estaba trabajando. Entonces,
¿Podemos alimentarlos con lo mío? 8 años. 5 días de acción de gracias de pie al final de una mesa siendo presentado como una categoría. Una hoja de trabajo en la carpeta de un consejero preguntando si un error puede ser deserrado. Y lo primero que hizo mi hijo cuando finalmente le dieron algo propio fue tratar de dárselo a la niña que tenía la silla buena. Llamé a David esa noche y le dije que desestimara el caso civil. Discutió conmigo durante 20 minutos, que es para lo que le pago. Y luego dejó de discutir y me preguntó qué quería a cambio porque lleva 30 años haciendo esto. Y sabe que no doy nada gratis. 2 cosas. Una declaración de hechos firmada de su puño y letra enumerando cada cuenta y cada año y cada documento que el fiscal iba a obtener de todos modos y con la que iba a tener que vivir en un cajón en alguna parte por el resto de su vida. Y el nombre escrito en la línea superior sobre los hechos. No para mí, para él. Quiero ser muy clara sobre lo que no hice porque la gente se equivoca en esta parte. No pedí que el caso penal desapareciera. Nunca fue mío para negociar. 4 cargos se mantuvieron. Una fecha de juicio en febrero se mantuvo. La revocación se mantuvo. La orden judicial federal que se emitió en septiembre, prohibiéndole preparar una declaración de impuestos por dinero de nuevo, se mantuvo y se mantendrá cuando tenga 80 años. Regalé lo único en esa mesa que pertenecía a mi hijo porque mi hijo me lo pidió, y la obligué a sostener su nombre en su mano mientras lo tomaba. Vino el 19 de agosto a las 6 de la tarde, y trajo la fuente de asar de la abuela Rose. La dejó en mi escalón superior sin una palabra. De la manera en que devuelves un plato de cazuela a un vecino con el que no hablas. 11b había sido fregada hasta el metal desnudo con algo abrasivo, y había comenzado a oxidarse a lo largo de la costura de la tapa, y Halley nunca había encendido una estufa en su vida. La llevé adentro y la puse en el mostrador y volví a salir, y no le di las gracias por ello. No podía notarizar su propia firma, así que una mujer de la tienda de UPS en Riewood salió a mi porche con un sello y un libro de registro y lo hizo por $5, más otros 10 por conducir hasta allí. Brenda escribió durante mucho tiempo. Hacía calor y los grillos habían comenzado y se sentó en mi escalón superior con las páginas en un portapapeles sobre sus rodillas y escribió 3 páginas y media y cada vez que llegaba a un número se detenía y miraba la entrada del coche antes de escribirlo. La puerta de malla se abrió detrás de mí. Leo salió en calcetines con un polo. Había oído el coche. Miró a su tía sentada en nuestros escalones con un portapapeles y a la mujer con el sello y no hizo ni una sola pregunta porque es un niño que ha aprendido cómo es el papeleo. Ella lo miró. Tenía tinta en el costado de la mano. Leo, dijo, yo soy y mi hijo dijo, ya no tienes que alimentarme, tía Brenda. No estaba siendo cruel. Necesito que entiendan eso porque lo he pensado todos los días desde entonces, y soy su madre, y lo sabría. No había nada debajo. Había pasado 5 días de acción de gracias escuchando que era un gasto y había pasado un agosto descubriendo que podía pagar y la estaba dejando libre de la única manera que un niño de 8 años sabe, que es literalmente. Puso el bolígrafo en el portapapeles. Su boca se movió y no salió nada. La mujer de la tienda de UPS miró sus propios zapatos. Leo dijo, vale, adiós. Y volvió a entrar con su polo y la puerta de malla se cerró de golpe como siempre. Mi hermana terminó de firmar. La notaria lo selló. Y luego Brenda Kessler se sentó en mis escalones en la oscuridad durante otro minuto y medio con las manos en la cara. Y yo me quedé allí y la dejé. Y cuando se levantó, dije lo único que le dije en toda la noche. La habitación de Halley está apagada. No le digas que fuiste tú. Abrí el sobre de mi abuela a medianoche esa misma noche en la mesa de mi propia cocina con el niño dormido en el pasillo. Era una página, por ambos lados, con la letra que solía estar en la parte de atrás de mis fotos escolares. La escribió en 2019 cuando Leo tenía 1 año, y la escribió a nadie por su nombre porque Rose Miller no era tonta, y sabía para qué servía el expediente de un abogado. Escribió que se había sentado en la silla plegable a propósito durante 30 años. Escribió que el primer día de acción de gracias después de casarse con esa familia en 1955, le dieron la silla plegable y la aceptó. Y para cuando alguien se dio cuenta, se había convertido en la única persona de la familia que sabía cómo hacer la comida. Y después de eso, no importaba en qué silla estuviera porque la cabecera de la mesa está donde quiera que venga la comida.
Escribió que los había visto empezar a hacérmelo a mí el año en que cumplí 23 y que había sido demasiado vieja y demasiado cansada y demasiado la madre de ese hombre para detenerlo, y que lo sentía. Y luego, en el último párrafo, mi abuela escribió esto. Te dirán que te están alimentando. Cuenta los platos, cariño. Cuenta quién los trajo. Descubrirás que has sido tú quien ha puesto esa mesa desde que tenías 19 años, y que todo lo que te dieron, te lo dieron de un plato que tú trajiste. Me senté en mi cocina con esa página frente a mí. Y finalmente, 7 meses tarde, lloré. Y no fue por mi hermana en absoluto. Aquí es donde están todos ahora, a partir de esta semana. Brenda se declaró culpable el 9 de octubre de 2 de los 4 cargos. Falsificación de tercer grado y fraude de identidad de tercer grado. Fue sentenciada hace 3 semanas, 5 años de control comunitario, 200 horas, restitución de $19.268 a una cooperativa de crédito a 400 al mes y un antecedente penal en un condado donde tiene que ponerlo en cada solicitud que llene por el resto de su vida. Ahora trabaja en un centro de llamadas en Arlington en un edificio con 200 escritorios y nadie allí sabe lo que solía ser capaz de hacer con un trozo de papel. Su comisión ha desaparecido y el hallazgo se encuentra en una base de datos estatal que cualquiera puede buscar en 9 segundos. Su número de preparador está prohibido. No puede hacer lo único en lo que era buena y era buena en ello. Y esa es la parte por la que realmente siento algo. Mark conservó su trabajo y su licencia y no sabe por qué. Y vendió su barco y lleva a Hallie 22 minutos de ida y vuelta a la escuela primaria Fairlawn porque ahora alquilan en Barberton. Y le dije al distrito que tiene familia en la zona de asistencia, lo cual es cierto. Nos tiene a nosotros. La tía Carol le cuenta la historia a todo el mundo. Tiene una versión en la que se levantó en esa mesa. Nadie la corrige. Mi madre empezó a llamarme los domingos. Ha dicho su nombre 11 veces. Las cuento. Y mi padre puso la casa de Bickford en venta en septiembre y se cerró la semana antes de Halloween para pagar lo que pidió prestado contra ella. Y vive en un apartamento de 2 habitaciones en Capley con un garaje que mantiene demasiado limpio. Y el mes pasado llamó y preguntó si podía llevar a Theodore a la oficina de licencias cuando cumpliera 16 años porque él me llevó a la mía. Dijo el nombre completo. Lo dijo 2 veces por si no lo había oído. Dije que sí. Dije que no hasta entonces. Y él dijo que era justo. Y no colgó. Y yo tampoco. Y nos escuchamos respirar durante un rato, que es lo máximo que mi padre y yo hemos logrado. Ryan Peterson firmó todo lo que le enviaron. No pidió nada y no obtuvo nada. Ha escrito 3 veces desde junio y ha puesto $8 en cada una. Y Leo los guarda en una caja de zapatos en el estante superior de su armario con gomas elásticas alrededor. Y un día, cuando esté listo, va a abrir un cajón y descubrirá que yo también guardé cada cosa. Compré una mesa en septiembre. No una grande. 6 sillas de roble de un lugar en Norton que vende muebles de otras personas. $410, incluyendo la entrega por 2 hombres que no querían quitarse los zapatos y lo hicieron de todos modos. Leo la eligió. Recorrió toda la sala de exposición 2 veces y eligió la de 6 sillas. Y cuando le pregunté por qué 6 si somos 2, contó con los dedos y dijo, tú, yo, Hallie, la abuela, el abuelo si es bueno, y una para quien cocine. Le dije que yo soy quien cocina. Dijo, entonces una para un amigo. Ninguna de ellas se pliega. Este año celebramos Acción de Gracias en casa. Es el 26 de noviembre, y hay una lista en mi refrigerador con 19 platos en mi letra y 2 más en la suya, y uno de los suyos es solo la palabra panecillos con 3 signos de exclamación. Me preguntó la semana pasada qué debería decir cuando llegue la gente. Le dije que no tenía que decir nada. Dijo, no, pero ¿y si quiero presentarlos? Así que practicamos. Se paró al final de nuestra nueva mesa en calcetines y recorrió una habitación vacía y le dio a todos un nombre y algo que hacen. Y cuando llegó al final, a la silla que nadie ha reclamado todavía, me miró y dijo, y esa es para quien tenga hambre. Los girasoles a lo largo de la cerca en el patio del hospital brotaron en agosto como todos los años. Y sigo alimentando a 406 personas al día y mi hijo tiene 3 nombres y ninguna deuda y una tarjeta de identificación estatal donde está parpadeando.
Les he contado todo esto de la manera en que se lo conté a un detective, en orden y con fechas, porque es la única manera que conozco de sostener algo de este tamaño. Pero si todavía están aquí, probablemente no están aquí por las fechas. Están aquí porque alguien en su familia tiene una palabra para ustedes. Tal vez es una broma que han estado haciendo desde que eran niños. Tal vez es una silla en la que siempre los sientan. Tal vez es la forma en que dicen que la estamos ayudando cuando ustedes son los que llegan temprano, se van tarde y lo traen todo desde el coche. No les voy a decir que hagan estallar a su familia. Yo no hice estallar la mía. Pedí documentos. Guardé recibos. Dije muy poco y dejé que la gente que usa sellos hiciera el resto. Y tardó 9 meses y me costó un padre durante un año. Les voy a decir lo que mi abuela me dijo porque tenía razón. Y me tomó 31 años poder leerlo. Cuenten los platos. Cuenten quién los trajo. Y cuando un niño en su mesa haga una pregunta verdadera, no sean de las personas que alcanzan los arándanos.